Minuto 64 en el Lusail. Messi la agarra en la puerta del área y la clava contra el palo de Guillermo Ochoa. La cámara, en vez de seguir al que acaba de marcar, se va al banco argentino. Ahí hay un hombre de 43 años tapándose la cara con las dos manos, llorando, respirando como si le faltara el aire. Es Pablo Aimar, y para entender esa imagen hay que volver 20 años atrás, a un patio de la Masía. Un chico rosarino de 15 años, con flequillo y una camiseta que le queda enorme, responde a las cámaras del Barcelona cuando le piden que se compare con algún jugador. No dice Maradona. Tampoco nombra a Ronaldo, ni a Zidane, ni a Ortega. Su respuesta fue esta: yo creo que cada uno es diferente, pero tengo un poco el estilo de Aimar porque jugamos en la misma posición. Cuando recibe el balón, ya sabe lo que tiene que hacer. Presta atención a esa última parte, porque es lo más raro que puede decir un chico de 15 años. No eligió a un goleador, ni al que hacía la jugada más linda para el resumen. Eligió a un tipo por una virtud invisible, de esas que no salen en los recopilatorios. Saber qué va a hacer antes de que le llegue la pelota. Eso no lo dice un hincha, lo dice alguien que lo estudió. Volvamos al Lusail. Era el 26 de noviembre de 2022, Argentina venía de perder con Arabia Saudita y un país entero estaba al borde del ataque de nervios. Fíjate en la escena cuando la vuelvas a ver. Scaloni se acerca a hablarle de la estrategia, le apoya una mano en el pecho, le pregunta un cambio y el payaso ni siquiera puede contestarle bien porque tiene los ojos deshechos. Millones de argentinos entendieron lo mismo, el ídolo llorando por el chico que quiso ser como él. Es una lectura preciosa, y no es la que dio Aimar cuando le preguntaron: quédate hasta el final, porque su explicación cambia por completo el sentido de esa imagen. Río Cuarto, provincia de Córdoba. Un chico flaquito, hijo de un padre que había sido futbolista de la zona pero que nunca salió del fútbol regional, empieza a jugar en Estudiantes de Río Cuarto. En febrero del 94, River lo prueba, y lo quiere. Y acá aparece el primer detalle que casi nadie conoce, el que dijo que no fue él, no el padre. El padre lo había mandado con una frase que resume a toda una familia: hay 1 millón como vos. Andá, disfrutá, conocé la cancha de River. Aimar fue, entrenó una tarde, le dijeron que se quedara, que mandara los papeles del colegio, y volvió a Río Cuarto. No firmó. En septiembre de ese mismo año apareció en Río Cuarto un hombre que se dedicaba a buscar chicos así, José Peckerman. Lo que pasó en esa conversación lo contó él mismo años después, y es la mejor descripción que existe de Pablo Aimar. Peckerman se presenta, le dice que es el seleccionador juvenil de Argentina, que lo quiere invitar a Buenos Aires. Y el chico, que tenía 14 años, le contesta esto: ¿pero usted cree que yo puedo ir a la selección? Yo no soy tan bueno. Retén esa frase. Volveremos a ella en 2 minutos, y en un contexto que te va a dejar helado. Peckerman se lo llevó. Y en el 95, con 15 años recién cumplidos, Pablo Aimar jugó un Mundial Sub-17 en Ecuador. Ahora presta atención al detalle que casi nadie sabe. Lo jugó sin pertenecer a ningún club. No tenía contrato con nadie, un chico libre, sin ficha, sin representante, jugando un mundial con la camiseta de Argentina. Argentina terminó tercera, cayó 3-0 en semifinales contra Brasil, en el Clásico de las Américas, con Julio César bajo los palos. Pero lo que de verdad importa de ese torneo no es el resultado. Al final del campeonato, la FIFA decidió darle a Aimar el premio al mejor gol del mundial. Una jugada de varias combinaciones que terminaba con él empujándola dentro. Y cuando se lo ofrecieron, dijo que no. Dijo que no se lo podían dar, porque el último toque no había sido suyo. La pelota había pegado antes en un rival. Fue gol en contra, repetía. Un chico de 15 años, en su primer escenario mundial, rechazando el único trofeo que le habían ofrecido en su vida, porque técnicamente no le correspondía. Los técnicos de la FIFA se quedaron tan asombrados que ahí mismo, sobre la marcha, le inventaron un premio de juego limpio. Ahí lo tienes entero. El mismo pibe que le preguntó a Peckerman si de verdad servía para la selección es el que devuelve un premio porque la pelota rebotó en el defensa. No hay ninguna anécdota posterior de su carrera que explique mejor lo que iba a pasar dentro de 20 años en ese banco. Y no era casualidad. Aquellos equipos de Peckerman tenían reglas que hoy suenan de otra época: puntualidad absoluta, respeto con rivales, árbitros y público, juego limpio, evitar el roce y evitar la tarjeta. Y una obligación que a los pibes les quedó grabada para siempre: saludar a todos los que trabajaban en el predio, a los cancheros, a los cocineros, a los mozos, sin excepción. Ese fue el molde del que salió Aimar. Después de aquel mundial, River volvió a la carga, y esta vez movieron la ficha pesada. El técnico del club en ese momento, Daniel Passarella, agarró el teléfono y llamó personalmente al padre para pedirle que hablara con su hijo, que reconsiderara, y así fue. A 600 kilómetros de su casa, compartiendo pensión con 6 compañeros, levantándose a las 7 para ir al colegio antes de entrenar, sus padres lo visitaban una vez al mes, él lo resumió así: el primer año se me hizo larguísimo.
Hay otro detalle todavía menos conocido. En esos años, Aimar dudó entre el fútbol y estudiar. Tenía delante la posibilidad de entrar en medicina y la dejó pasar. Piénsalo un segundo, porque estamos hablando de un chico de 16 años eligiendo entre un título y una pelota, en un país donde miles de pibes eligen la pelota y no llegan nunca. Él sí llegó. 11 de agosto de 1996, Cementerio de los Elefantes, cancha de Colón en Santa Fe, penúltima fecha del Clausura. River perdió 0-1 esa tarde, y en ese partido gris debutó en primera un pibe de 16 años y 9 meses. El vestuario en el que entró daba miedo. Enzo Francescoli, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Hernán Crespo, Leonardo Astrada. Y ahí se produjo el momento que le cambió la vida. Francescoli, el príncipe, el ídolo máximo de esa hinchada, lo miró entrenar y lo definió con una frase que después repitieron durante años. Aimar es diferente, siempre va un segundo por delante de los demás. Un segundo por delante. Guarda esa idea, porque es exactamente lo mismo que ese chico rosarino iba a decir de él 6 años después con otras palabras. Es la misma virtud descrita 2 veces, por 2 generaciones distintas, sin que ninguna supiera de la otra. Su primer gol en River llegó el 20 de febrero de 1998. ¿Contra quién? Contra Rosario Central. En Rosario, en la ciudad donde en ese momento había un nene de 10 años que ya se había hecho fanático de él. Antes de eso, en el 97, Pekerman lo había llamado otra vez. Sudamericanos sub-20 en Chile, campeones, y Aimar elegido mejor jugador del torneo. Y meses después, Mundial sub-20 en Malasia, campeones del mundo. En ese plantel estaban Juan Román Riquelme, Esteban Cambiaso, Walter Samuel, Diego Placente y un lateral de Estudiantes de La Plata que casi nadie miraba entonces y que hoy conoce todo el planeta, Lionel Scaloni. Retén ese nombre, porque 25 años después esos dos van a estar sentados en el mismo banco y uno le va a dar órdenes al otro. Cuando Francescoli se retiró, Aimar heredó la camiseta número 10 de River y con ella llegaron el Apertura del 99 y el Clausura del 2000, jugando en un ataque que la gente bautizó los Cuatro Fantásticos, él, Ortega, Javier Saviola y el colombiano Juan Pablo Ángel. 17 de diciembre de 2000. River pierde 3-2 con Lanús. Nadie en la cancha lo sabe, pero es el último partido de Pablo Aimar con esa camiseta. En enero de 2001, el Valencia cierra la operación. 24 millones de euros. Casi 4.000 millones de pesetas de las de entonces. Era de lejos el fichaje más caro de la historia del club y se lo pagaban a un pibe de 21 años que en Europa no había jugado ni un minuto. Su debut fue el 14 de febrero de 2001, Día de los Enamorados, en Mestalla, nada menos que contra el Manchester United por Champions. Un chico con la camiseta enorme metiéndose entre líneas como si llevara 10 años ahí. Esa temporada, el Valencia de Héctor Cooper llegó a la final de la Champions y la jugó en San Siro, contra el Bayern de Múnich. Empate y penaltis. La perdieron. Era la segunda final europea consecutiva que se le escapaba a ese equipo, y Aimar la vivió con 4 meses en el fútbol español. Un año después, ya con Rafa Benítez en el banco, llegó la revancha grande. El Valencia ganó la Liga. Y acaba una cifra que en Valencia todavía provoca escalofríos. Hacía 31 años que el club no la ganaba. Una generación entera de valencianistas se había muerto sin verlo. Ese equipo lo consiguió con un cordobés de Río Cuarto manejando el juego. Y justo ahí, en el mejor momento de su vida, llegó el elogio que ningún futbolista argentino se atreve a soñar. Diego Maradona dijo que Aimar era el único futbolista del mundo por el que él pagaría una entrada. Y no fue una frase suelta que se contó una vez. Quedó tan instalada que 2 años más tarde, los diarios argentinos todavía la usaban como definición de lo que era ver jugar a este hombre. Diego además dio una explicación que vale más que el propio elogio. Aimar se divierte jugando, como yo. Detente ahí un momento. Maradona no dijo que era el mejor. Dijo algo mucho más íntimo, que se divertía igual que él, que jugaba por el mismo motivo por el que él había jugado. En la Argentina de esos años, eso equivalía a una bendición papal. En la temporada 2003, 2004, otra vez Liga y además la Copa de la UEFA. 4 títulos, más de 200 partidos oficiales. Y fíjate en la coincidencia, en octubre de ese mismo 2004, a poco más de 300 kilómetros de Mestalla, un chico de 17 años debutaba oficialmente con el primer equipo del Barcelona. El mismo que 2 años antes había dicho ante las cámaras que tenía un poco el estilo de Aimar. Pero mira el cuerpo de Aimar en las imágenes de esa época. Ese cuerpo pequeño, que era su gran virtud para girar en espacios imposibles, empezó a romperse. Ahí arranca la parte que nadie cuenta en los homenajes. Las lesiones aparecían siempre en el peor momento posible, a las puertas de una final, en la recta decisiva de una liga, justo cuando volvía a ser titular.
Con Claudio Ranieri perdió el puesto. En el verano de 2006 el Valencia lo vendió al Zaragoza por 11 millones, una salida que buena parte de Mestalla no perdonó. Y en Zaragoza el golpe fue todavía más duro, media temporada lesionado y al final el descenso a segunda división. Ese es el punto exacto en el que la historia se pone incómoda. El ídolo de Messi, el hombre por el que Maradona pagaría una entrada, se quedó sin equipo a los 28 años, arrastrando una pubalgia y con los informes médicos como principal tema de conversación en las oficinas. En el fútbol, a esa edad y en esas condiciones, la mayoría desaparece. Y presta atención al detalle cruel. En la temporada siguiente a ese descenso, aquel chico de Rosario ganaba absolutamente todo con el Barcelona y levantaba su primer Balón de Oro. Los dos caminos, cruzándose en direcciones opuestas. Aimar no desapareció. Lo rescató un club enorme y un hombre que sabía exactamente lo que estaba comprando. Rui Costa, otro 10, otro artista, que en ese momento era director deportivo del Benfica. 17 de julio de 2008, alrededor de 6,5 millones de euros, contrato por 4 temporadas. Se fue a Lisboa a que lo quisieran, y lo quisieron de una manera que él nunca había vivido. 5 años en el Benfica, la primera liga de la temporada 2009-2010, 4 copas de la liga consecutivas, 9 títulos europeos sumando sus 3 clubes, el Estadio da Luz coreaba su apellido. Un tipo que había llegado roto terminó convertido en símbolo. Ahora presta atención a lo que pasa al final del partido que viene, porque es el momento en el que las dos vidas de esta historia se cruzan de verdad. 2 de octubre de 2012, segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. El Barcelona viaja a Lisboa y juega en el da Luz. Gana el Barcelona 0-2 con gol de Alexis Sánchez asistido por Messi y otro de Cesc Fábregas. En el Benfica está Aimar. Enfrente, con la camiseta azulgrana, el chico de la Masía, que para entonces ya era el mejor jugador del mundo por una diferencia insultante. Al pitido final, los dos se buscan. No fue casualidad, estaba pactado desde antes del partido. Messi se lleva la 10 del Benfica, Aimar se lleva la 10 del Barcelona. 10 años después de aquella entrevista, el chico que había dicho «tengo un poco el estilo de Aimar» estaba doblando la camiseta de Aimar para llevársela a su casa. Y no fue un gesto de compromiso. Años más tarde, cuando Messi mostró públicamente su colección privada de camisetas, la del argentino estaba colgada ahí, entre las de Totti, Raúl, Casillas y Lam. La camiseta de su ídolo de la infancia, guardada como una reliquia. Habían compartido algo más, además. En el Mundial de Alemania 2006, Aimar y Messi estuvieron en el mismo plantel de la selección, uno con 26 años y una carrera hecha, el otro con 18 recién cumplidos y el mundo entero por delante. Con la mayor, Aimar llegó a sumar 52 partidos a lo largo de 10 años y jugó 2 Copas del Mundo, la de Corea y Japón y la de Alemania. Ninguna de las dos terminó bien para él, y a una de ellas vamos a volver enseguida, porque es la clave de todo esto. Cuando Lisboa se terminó, en 2013, hizo algo que sorprendió a todos. Se fue a jugar a Malasia, al Johor Darul Ta'zim, lejísimos de los focos. De ahí volvió a River, 15 años después de haberse ido a las órdenes de su amigo Marcelo Gallardo. Lo operaron del tobillo en febrero, jugó un solo partido en toda la temporada y entendió que hasta ahí llegaba. 15 de julio de 2015. Aimar se retira. Se lo comunica a sus compañeros con un mensaje, sin conferencia de prensa y sin partido homenaje. El tipo por el que Maradona pagaba una entrada se retiró por escrito. Y entonces habló el otro. Messi, que en ese momento era el jugador más famoso del planeta, escribió esto a raíz de esa retirada. Se retira un grande, uno de mis ídolos. Pablo Aimar, te deseo lo mejor en tu nueva etapa. Gracias por todo lo que nos hiciste disfrutar con tu magia. Ojo con la palabra ídolos ahí. No escribió que era alguien a quien había admirado de chico, ni lo mandó al pasado lejano. A los 28 años, ganándolo todo, seguía usando la misma palabra que a los 15. Queda un epílogo que casi nadie conoce, y que ocurrió 3 años más tarde, cuando aquel mensaje ya era historia vieja. 23 de enero de 2018. Sin que nadie se lo pidiera, Aimar se puso los botines una última vez y jugó 50 minutos de un partido oficial de Copa Argentina con Estudiantes de Río Cuarto, el club de barrio donde había empezado de nene. El mismo hombre que había jugado una final de Champions en San Siro cerró su carrera en la cancha donde lo habían visto por primera vez. Lo que viene después convierte esta historia en algo único en el fútbol mundial. En 2017, Aimar aceptó dirigir a la selección sub-17 de Argentina. El mismo torneo, la misma categoría, 22 años después. Al año siguiente, aquel viejo compañero suyo, del equipo campeón de Malasia, se hizo cargo de la selección mayor y lo llamó para que fuera su ayudante. Ese compañero era Scaloni. Piensa en lo que significa eso. El hombre al que un nene había elegido como espejo pasó a formar parte del cuerpo técnico que dirige a ese mismo nene, el ídolo dándole indicaciones al idolatrado.
Copa América 2021, Mundial de Qatar y el largo camino hasta la final de 2026 en el MetLife, Aimar estuvo ahí, en el banco, todas las veces. Le preguntaron por eso durante el Mundial de 2026 y contestó con una humildad que dice todo. Que haya sido el ídolo de Messi me llena de orgullo. En algún momento escuché que Zidane había dicho algo parecido de Enzo Francescoli, y yo pensaba, ¿qué sentirá él de que alguien que juega tan bien diga algo tan lindo? A mí me llena de orgullo que Messi diga eso. Ahí está el círculo completo. Zidane admiraba a Francescoli. Francescoli fue el que dijo que Aimar iba un segundo por delante de todos. Aimar heredó su número 10 y Messi eligió a Aimar. 4 generaciones enganchadas una con otra y el hombre del medio preguntándose en voz alta qué habrá sentido Francescoli sin darse cuenta de que él estaba viviendo exactamente lo mismo. Y fíjate que es la misma frase de siempre. El chico de 14 años que le preguntó a Pekerman si de verdad servía para la selección es el mismo señor de 46 que sigue sin entender del todo por qué Messi habla así de él. Sobre su relación con Messi, dijo algo todavía más lindo. Jugamos juntos, llegamos a jugar en contra. Por ahí es medio tácita la relación. Es de mucho afecto de mi parte, además de toda la admiración. Tácita. Ni siquiera necesitan hablarlo. Y ahora sí, volvamos al Lusail. A esa cara tapada con las 2 manos. Todo el mundo dio por hecho que Aimar lloraba por Messi. Era la lectura obvia, la más bonita, la que se hizo viral en cuestión de minutos. Pero cuando le preguntaron de frente, meses después, en un acto en Río Cuarto donde le habían hecho un mural, él explicó otra cosa. Es lo que le pasa a alguien a quien le gusta mucho el fútbol. Habíamos estado casi una semana sin dormir porque habíamos empezado mal, y eso fue un desahogo. Y todavía dio un motivo más profundo. En ese cuerpo técnico había varios que habían sido jugadores del Mundial de Corea y Japón 2002, aquel equipo de Bielsa que era candidato absoluto y se volvió a casa en primera ronda. Aimar lo dijo así: nos volvimos en primera ronda. Por ahí la gente ni se acuerda quiénes estaban, pero para nosotros mismos es una carga, un peso y una tristeza. Esa herida le duró décadas. Recién en 2020, 18 años después, se animó a volver a mirar el partido de la eliminación contra Suecia. Y cuando lo contó, soltó una de las frases más honestas que se le escucharon nunca a un futbolista argentino. Me puse triste como ese día. A lo mejor es eso mismo lo que te lleva a superarte, el inconformismo. Pero del inconformismo a la infelicidad no hay mucho. Entonces no lloraba por Messi, lloraba por una semana sin dormir y por un fantasma de 20 años. Pero fíjate en el detalle que lo une todo, porque es el que da vuelta a la historia una vez más. El gol que destapó ese llanto, el que le sacó de encima el peso de 2002, lo hizo el chico que a los 15 años había dicho que quería tener su estilo. La deuda más vieja de su carrera se la vino a saldar, sin saberlo, su propio admirador. En Argentina se dice que nunca hay que conocer a tus ídolos. Esta es la historia del tipo al que su ídolo terminó dándole trabajo, y del ídolo que terminó llorando en el banco mientras el otro le levantaba una herida de 20 años. Aimar no ganó un Balón de Oro ni una Copa del Mundo como jugador, y su vitrina jamás va a competir con la del rosarino. Ahora dime tú, entre los dos, ¿quién crees que tuvo la carrera más difícil? Déjamelo en los comentarios, que los leo todos. Si llegaste hasta acá, suscríbete, que de estas historias hay muchas más. Un chico de Río Cuarto quiso jugar como Maradona, y otro chico de Rosario quiso jugar como él.